permítame el contacto primero con la doctora María Amparo Casar, siempre a todas horas en su juicio. Queremos comentar con ella lo que hay alrededor, no de los hechos específicos, sino de la muerte, del asesinato de otro periodista más. Le decía hace un rato, 15 en lo que va de este 2022, 35 en este sexenio de la Cuarta Transformación, sino para comentar con ella lo que hay atrás de esta violencia contra los informadores. México tiene, al parecer, siendo un país que no está en guerra, tiene el récord mundial de asesinato de periodistas para los 8 meses que lleva este año de 2022. Yo te preguntaría, María Amparo, además de saludarte, por supuesto, si tú crees que el gobierno ha hecho lo suficiente para garantizar el ejercicio periodístico en este país, que está catalogado como uno de los más peligrosos del mundo. Vuelvo a repetir, que no están en estado de guerra. Y muy pronto quizá alcancemos a aquellos que están en estado de guerra. Tu pregunta concreta, si han hecho lo suficiente. No quiero decir que el presidente López Obrador o el gobierno, las autoridades federales no enfrenten un reto enorme para proteger a los periodistas, pero creo que tampoco han hecho lo suficiente. ¿En qué sentido, Pepe? No ha propiciado, e insisto, no culpo desde luego al gobierno federal, ni pienso que sea el responsable de estos pues asesinatos, hay que decirles con su nombre, ni mucho menos, lo quiero dejar muy en claro, pero ha hecho muy poco por proteger a la comunidad de periodistas de investigación, sobre todo a nivel local. Pepe, por el poco respeto, no solamente porque no ha mejorado el mecanismo de defensa a los periodistas, sino por el poco respeto que muestra por los periodistas también a nivel discursivo. Pepe, la libertad de expresión se cuida, se fomenta, se promueve, no solamente a través de decir no censuro, cualquiera puede hablar y escribir en los periódicos, o yo, por ejemplo, que tengo el privilegio de estar aquí en Radio Fórmula y no ser nunca censurada ni en cuanto a temas, ni en cuanto a tono, ni en cuanto a tipo de información, pero el tono general desde Palacio Nacional ha sido uno de señalar a la prensa como una prensa, bueno, y a la prensa, a la radio y a la televisión, como una prensa vendida, etcétera, y esto va generando, quieras que no, un ambiente en el que los periodistas no tienen el lugar que deberían de tener en una sociedad. Dicho esto, me gustaría retomar las palabras de Eduardo Guerrero, también muchas veces colaborador tuyo, Pepe, diciendo que todo esto es una muestra de que el crimen organizado, lejos de sentirse amenazado por el Estado mexicano, de haber sido debilitado, cada vez da más muestras de fortaleza, de poder, sin que haya una reacción medianamente dirigida a frenar esas muestras de poder, a frenar esos homicidios, como vimos hace 15 días en aquel fin de semana sangriento y como hemos visto con estos más de 30 periodistas asesinados durante el sexenio. Nos muestran una y otra vez, Pepe, en las mañaneras que detienen a gente. Lo que no vemos es cómo van completándose los procesos y lo que sí vemos es que la impunidad persiste, en particular con los periodistas. Ninguno de los asesinatos ha sido realmente resuelto. Yo no sé si la resolución ayude a disuadir a los delincuentes, Pepe, pero por algún lado se tiene que empezar. Y si me permites la sugerencia, yo empezaría, por un lado, por el discurso que tanto le gusta al presidente López Obrador y que aquí se impacta, y por otro, en el resultado de que haya una protección, sobre todo, insisto, aquellos periodistas que trabajan en condiciones muy difíciles en los estados, en los municipios, Sí. que hacen una tarea que pocas veces vemos y que menos reconocemos, Pepe. Sí tendríamos que levantar la voz todos los que estamos en este gremio para que
estas cosas no sigan sucediendo. 35 dijiste, ¿verdad, Pepe? 35 según el artículo 19, que tú sabes muy bien, es una organización internacional en pro de la libertad de prensa. Incluso a nosotros nos protege, bueno, a nosotros digo, a los periodistas que trabajan en Mexicanos contra la Corrupción, y harían bien en leer sus reportes, seguir las recomendaciones de artículo 19 y empezar a dar a este gremio esencial para la democracia la protección que merecen por el trabajo valiente e importante que hacen para este país en términos de democracia, de corrupción, de impunidad y de vigilar a los gobiernos estatales y desde luego al gobierno federal, Pepe. Muchas gracias, María Amparo, como siempre. Gracias por tu comentario. Al contrario, Pepe, y es un orgullo trabajar aquí contigo. Muchas gracias. Igualmente digo, contar contigo es lo mismo. Un privilegio. Que te vaya muy bien. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.